Bien, jóvenes, hemos estado revisando los argumentos filosóficos en base al ámbito político y una de las perspectivas en las cuales se plasma de mejor manera toda esta consideración política es en los ensayos, estos análisis principalmente. Vamos a irnos planteando algunos elementos sobre estos temas que un poco nos van quedando de la perspectiva inicial que nos habíamos ido planteando en nuestros contenidos. Vamos a irlo revisando poco a poco hasta llegar a un análisis mucho más profundo. Vamos a iniciar con las reflexiones filosóficas ensayo tratados, pero vamos a iniciar con el ensayo. Para lo cual, y antes de llegar a revisar qué es el ensayo, vamos a analizar a este filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Este filósofo es un filósofo existencialista, se planteó algunas perspectivas, fue ganador del Premio Nobel de Literatura, aun cuando no lo aceptó, y no lo aceptó por unas consideraciones importantes. Para él, principalmente, el escribir es un compromiso o conlleva un compromiso. En uno de sus textos, tiene varios textos, uno de sus ensayos más importantes del ser y la nada, pero en otro ensayo que se llama ¿Qué es la literatura?, plantea los elementos fundamentales para el escritor. Usted dirá, bueno, yo no quiero ser escritor. De fondo, en cualquier carrera que usted siga, va a tener que generar análisis reflexivos, cualquiera que ésta sea, de ámbito universitario. La universidad lo que pide como un parámetro fundamental es el análisis reflexivo en base a textos, en base a evidencias concretas, para lo cual debemos nosotros ir analizando cuál será el objetivo. Para Sartre, el objetivo es principalmente un compromiso. El escritor tiene un compromiso con la realidad. Este compromiso literario propiamente es una expresión de la realidad, expresar lo que se muestra en la realidad. El escritor, desde el ejercicio de su libertad, asume la palabra como un medio para proyectar un significado sobre el mundo. Aunque la existencia sea sumamente calaminosa, la práctica de la escritura genera polémica, porque quien la ejecuta tiene la libertad de enfrentarse a la realidad. Ese es el objetivo final, aun cuando pueda generar inconvenientes. Sartre, que es además un activista, o fue un activista, fue uno de los grandes intelectuales del siglo XX, plantea que el escritor no lo hace solo porque es bonito escribir, sino que principalmente lo hace para mostrar una realidad. Trata de mostrar algo que se va presentando en la realidad. Bien, vamos ya a ir preguntándonos por qué vemos a Sartre, qué tiene que ver Sartre con el ensayo. Tanto la literatura como la filosofía expresan un compromiso porque se comportan como un campo de acción. La filosofía no debe ser solo el análisis teórico, sino que debe plasmarse en la realidad, si hablamos de los ámbitos políticos, por ejemplo. A través de ambas disciplinas, el escritor propone significados e interpretaciones del mundo. Si nosotros nos preguntamos para qué sirve realmente la filosofía nos sirve para preguntarnos, pero sobre todo para proponer interpretaciones, propone ideas, interpretaciones, significados del mundo. Pongámoslo aquí, el caso propio, más que el pensador, el escritor propone ideas, interpretaciones
Es un elemento importante, uno debe entender la realidad. Interpretaciones, significados del mundo, de este mundo que nosotros queremos entender. De ahí que la acción de escribir tenga también una dimensión política para Sartre y para nuestro sentido. ¿Cómo llevamos las ideas? Si no es a través de la escritura. Debe necesariamente generarse en un ambiente en el cual se plasme una consideración para entender la realidad y para exponerla. Entre los distintos géneros literarios más especializados para comunicar ideas, el ensayo es el que goza mayor potencialidad política y de la más alta capacidad de análisis. Es la forma en la cual mayormente se han llevado las ideas para comprender un elemento de la realidad, alguna parte, algo que nosotros queremos mostrar. Y aquí viene justamente el análisis. ¿Qué tiene que ver Sartre con el ensayo? Vamos primero puntualizando esto. ¿Qué es un ensayo? ¿Qué entendemos por ensayo? ¿Qué es un ensayo? A ver, jóvenes, ¿qué es un ensayo? ¿Perdón? Una redacción. Una redacción, no. Un ensayo conlleva redactar. ¿Redactar qué significa? Redactar significa generar, escribir el proceso de un relato, una narración, una noticia, algo. Estoy yo escribiendo lo que está sucediendo. ¿Conlleva una redacción el ensayo? Sí, yo debo redactar, pero no es solo eso. ¿Qué más es un ensayo? Bueno, escribir o analizarse, plantearse sobre un tema específico de lo que está bien o no, o de qué se debe hacer. Hay un tema detrás, un tema específico, el cual yo analizo y quiero saber algo sobre ese tema. Vamos a plantearnos así, como lo que usted puede ver aquí. Está muy bien esta consideración. Hay una argumentación, una serie de ideas sobre un tema específico, lo que estoy aquí señalando. Pero no se olviden, es un texto que se escribe en prosa y que permite que se den estos elementos que ustedes están diciendo. Entonces, este texto permite que el autor genere una argumentación en base a unas ideas previas. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros propiamente le llamamos o le entendemos dentro de esta perspectiva la consideración de un ensayo. ¿Qué tiene que ver lo que dice Sartre con el ensayo? Que este ensayo, este texto escrito por medio del cual un autor expone los argumentos sobre un tema, debe tener un compromiso. Y este compromiso es principalmente la necesidad, primero, del autor de comprender algo, y segundo, el compromiso con la realidad. Yo no puedo exponer las cosas sin ningún análisis crítico. No es solo copiar y pegar un ensayo. No es solo poner unas ideas que encontré en el internet y las expongo. El ensayo conlleva un análisis de nuestra realidad que debe proponer algo más. Y que esta proposición es justamente en lo posible, como diría Sartre, para manifestar algún inconveniente que se ha presentado en la realidad.
dentro de esta consideración. Entonces vamos viendo algún elemento más sobre el ensayo. ¿Cuáles son los componentes de un ensayo? ¿Qué compone un ensayo? Tema, objetivo, introducción, marco teórico, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Ya, eso es propiamente más que un ensayo, puede ser un estudio de caso o una tesis. El ensayo es un poquito más corto en su desarrollo. ¿Qué nomás tiene? Por ahí algunos elementos ya los planteó Andrés, pero no son todos los que se han planteado. Es mucho más corto que hacer una tesis, donde están las recomendaciones, un análisis inicial, todos estos elementos. ¿De cuáles son los componentes de un ensayo? ¿Alguien más? ¿Cuáles son los elementos de un ensayo? Listen, ¿puedo apagar un rato mi cámara? Pague, pero por favor, colaboren con la clase. Vamos a ver, ¿cuáles son los elementos de un ensayo? ¿Alguien más? El título. El título, ya, el título. Bueno, puede ser un componente, no es el componente más importante, pero podemos ponerle como componente, ¿ya? Después del título, ¿qué hago? ¿Qué pongo después del título? Objetivos generales y específicos. No, ustedes ya se están yendo a algo más profundo que un ensayo. Cuando tenemos los objetivos generales y específicos es que yo voy a hacer otro tipo de trabajo mucho más específico. La introducción. La introducción. La introducción. Pongo mi título, evidentemente el título, y de ahí voy a la introducción. ¿Qué voy a exponer en la introducción? Veamos un ejemplo. Hay un ejemplo de un ensayo. Ahí está el título, ¿ya? Y la introducción. Miren lo que dice. El presente ensayo tiene como... ¿Qué está tratando de mostrar en esto que estoy subrayando? Léale, tómese un momento y trate de indagar qué es lo que quiere mostrar. No importa si usted no conoce a los filósofos que se nombran ahí o los conceptos. Solo vea el trasfondo, la estructura. ¿Qué trata de mostrar? Lo que trata de hacer es como dar un breve resumen o explicar sobre de qué se va a tratar el ensayo para no perderse. Ya, va a explicar. No utilicen mucho el término resumen porque puede confundirse con otra forma de estructurar, pero de fondo podemos decir que sí, pero no utilicen la palabra resumen. De manera concisa voy a sintetizarlo, pero miren, aquí está lo que acaba de decir el compañero. ¿Sí? Una problemática, hay algo ahí que yo quiero saber. Entonces, para que no se pierda usted, para que sepa de qué realmente se va a tratar, pongo la introducción. En esta introducción van a estar los elementos fundamentales para entender todo lo demás. Y hay otra cosa que no la puntualizamos tal vez mucho, se contextualiza el tema. Miren nuevamente, si regresamos al ejemplo, ahí dice, bueno, primero el objetivo, es decir, ¿qué voy a hacer con todo esto que estoy planteando? ¿Cuál es mi objetivo? Se lo presenta ahí, no como objetivo general y objetivo específico, no como una tesis, sino de manera general. ¿Qué voy a hacer con este trabajo? ¿A dónde voy a llegar? Y contextualizar el tema es lo siguiente. Vamos, ya regreso nuevamente a esta parte. Miren, para comprender la aplicación que se ha realizado desde este autor del concepto será necesario comprender. Si ven, está contextualizando. ¿Por qué razón? Porque le está diciendo, para que usted entienda el concepto de este autor, debe necesariamente comprender el concepto del autor anterior.
Por lo tanto, vamos a analizar los conceptos para luego generar un análisis conjunto. Todo eso le explica en la introducción. Eso es contextualizar el tema. Usted no puede simplemente iniciar un análisis de un trabajo si no explica, primero, cuál va a ser su objetivo. Y segundo, cómo esos elementos internos que usted está analizando se relacionan. Yo quiero saber, por ejemplo, qué sé yo, cómo funciona el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, ¿eh? Algo que ya conocemos. Entonces, yo quiero saber por qué los sentidos nos engañan. Ese es mi objetivo. Para lo cual voy a recurrir a la alegoría de Platón sobre el mundo de las ideas, perdón, sobre el mito de la caverna. En el mito de la caverna se desglosan estos elementos y voy entonces exponiendo cuál es el objetivo y en base a qué ideas voy yo a ir centrando mi tema. Después de la introducción, ¿qué va? Después de la introducción, el desarrollo. El desarrollo. ¿Qué conlleva el desarrollo? Esta parte es la parte medular de un ensayo y lo que trata es de exponer de manera ordenada cada una de las ideas que el autor quiere. Entonces, yo ya en la introducción les dije de qué se va a tratar. Ya saben que se trata, por ejemplo, en nuestro ejemplo, del texto de la comparación entre Heidegger y Sartre. El objetivo es de entender si realmente ese concepto está en un autor, si dice lo mismo, si dice otra cosa, si se relaciona o no. Ya tenemos eso en la introducción. La introducción es sumamente importante. Si yo leyera un ensayo suyo, simplemente con leer la introducción y las conclusiones, yo ya puedo tener una referencia de si usted hizo bien o no el trabajo. El desarrollo es ir ordenando cada una de estas ideas que van generando el constructo propiamente del trabajo en sí mismo. Es decir, lo que puse en la introducción, yo lo voy desglosando en el desarrollo. En el desarrollo yo voy poniendo de dónde he sacado las ideas. Vamos a ver en nuestro ejemplo. Hasta aquí está la introducción. El término desarrollo no se lo escribe, sino que va directamente ya en el desarrollo y estamos aquí. Por ejemplo, un concepto básico del existencialismo. Si ven, voy primeramente explicando conceptos para que el lector pueda saber qué elementos he tomado, de dónde he sacado, por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces saco una idea del pensamiento, este autor saca una idea del pensamiento de Sartre y trata de irla exponiendo para finalmente ir comparando con lo que está diciendo el otro autor. Finalmente llegamos a las conclusiones. Y miren lo que va en las conclusiones. Por lo general nosotros a veces creemos que las conclusiones es un cierre. Es simplemente de lo anteriormente dicho, yo entendí que todo está bien. No, la conclusión primero hace esto, un balance del texto. ¿Qué pude entender? ¿Qué se puede entender? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Se encontraron las cosas que yo quería o que mostraba en la introducción? ¿El objetivo se pudo alcanzar? ¿No se pudo alcanzar? ¿No hay objetivo realmente? ¿Es imposible alcanzar un trabajo porque no llegue a, por ejemplo, a las ideas que yo quería desde el principio? No quiere decir que esté mal hecho. Simplemente que en el transcurso del desarrollo yo puedo irme dando cuenta a qué realmente llego y a qué no. Entonces, la conclusión es mostrar ese balance. No es decir todo lo que se dijo anteriormente está bonito, es lo mejor que he podido ver. No, es un balance. Hay cosas que no se pueden determinar. Y algo mucho más importante que no ponemos nosotros en nuestros trabajos. Las futuras discusiones. Yo con esto no es que me quedo simplemente, ¿cómo decirles? Yo ya entendí el trabajo, entendí lo que dicen los autores y se cierra. Y no hay nada más que decir. Siempre hay algo más que decir y siempre hay algo más que aportar.
Por lo tanto, les dejamos abiertas la puerta a las personas que vayan a leernos, aunque no vaya, digamos, a leernos tal vez nadie y sea solo yo quien lea, me dejo a mí la puerta abierta para generar otros discursos. Ha sido uno de los elementos más utilizados en el ámbito de la filosofía, sobre todo política. En un ensayo filosófico se reflexiona la lógica del razonamiento del escritor, en tanto que el escritor elabora una tesis, pero no tesis como forma literaria, sino una tesis en cuanto yo tengo una idea, quiero saber si esa idea funciona o no. Por eso se llama ensayo. Estoy probando que los elementos o que la noción o que la perspectiva que yo tengo se puede dar o no, de forma escrita propiamente. Todo ensayo se refiere a un problema o a un tema de investigación. Esto es muy importante. Yo quiero saber si realmente Platón planteó el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible. Por lo tanto, tengo que regresar a revisar la República, en el texto La República, a ver si Platón estaba en su mito de la caverna hablando de lo que comúnmente nos enseñan en clase. Y contrapongo dos cosas, lo que nos enseñan en la clase con lo que dice realmente en el texto Platón. Entonces, mi introducción, por ejemplo, en este caso, mi texto será sobre el entendimiento del mundo de las ideas y el mundo de lo sensible en Platón. Mi introducción lo que mostrará es principalmente si puedo alcanzar esto, mi objetivo es alcanzar a entender realmente el mito de la caverna de Platón y el mundo de las ideas y el mundo de lo sensible, voy contextualizando el tema. Desarrollo, tomo lo que dice Platón, en su texto tomo lo que ha dicho el profesor, en clases tomo algunos otros elementos y llego a una conclusión final. Eso es un ensayo. Vamos a tratar de trabajar ensayos. Primero ven ustedes los parámetros del ensayo, les enviaré un ejemplo como el que brevemente les he presentado y finalmente ustedes realizarán un ensayo. Vamos a las conclusiones para que tengan en cuenta. Miren las conclusiones, solo en esta parte. ¿Qué quiere decirnos aquí la persona que escribió este ensayo? De manera deductiva, ¿qué pueden deducir de eso? La que sí llega a una definición ya concreta. Bueno, una definición concreta. Miren aquí. Miren esto. En base a lo que se dijo anteriormente, que en este caso propiamente no nos interesa la lectura, sino los elementos, podemos llegar a una conclusión, que no es un cierre, porque alguien más podría leer y dice, no, o sea, lo que usted está diciendo es incorrecto porque de fondo hay una mala interpretación. Puede suceder esto, pero de todas maneras, miren, se puede evidenciar la postura de Sartre en cuanto a otro pensador. Podemos contraponer ideas, realidades, en un ensayo podemos manifestar lo que está sucediendo en nuestro contexto, en nuestra realidad en sí misma. Y vamos cerrando nuestra visión del ensayo puntualizando los siguientes elementos. En el plano de la escritura, el ensayo debe cumplir con ciertos principios. La claridad, la coherencia, la organización y el buen uso de la gramática. Uno de los problemas principales que suele generarse si nosotros hablamos de ensayos o trabajos escritos
suele ser la mala organización de las ideas. Yo encontré algo en el internet, le cojo, le copio, le pego, medio le parafraseo o le cito, pero le pego y luego el siguiente párrafo copio otra cosa y le pego. Debe haber un orden coherente. Usted prácticamente lo que hace en un ensayo es ir narrándole a la persona que va a leer qué es lo que ha encontrado en lo que ha leído, en lo que ha visto, en los hechos que usted ha podido relatar y datar. Entonces, es sumamente importante que si hablamos de ensayos, sobre todo, usted tome en cuenta estos elementos que le permiten tener una buena comunicación de sus ideas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿No? Bien, jóvenes, con eso vamos a ir cerrando esta parte.